Bienvenidos mis amados nuevamente a nuestro programa Reflexiones Espirituales. Gracias por haberte suscrito a este canal y gracias por compartir nuestro material. Hoy vamos a reflexionar acerca del juicio y la segunda venida de Cristo. Pero antes, amado, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ilumine con respecto a esta reflexión. Oremos. Bendito Consolador, nuevamente te invitamos, Señor, a que tomes posesión de este siervo y de nuestros hermanos espirituales y amigos que nos sintonizan a través de este canal. Glorifícate en sus vidas y en la vida de este siervo. Perdona, Jesús, nuestros pecados e impide, Señor, que ellos se interpongan entre ti y el mensaje de este momento. Gloria a ti por siempre. Amén. Bien, mis amados, quiero invitarles a buscar en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Mira cómo dice la pluma inspirada del apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Te encarezco delante de Dios. Es decir, Pablo está como suplicándole, urgiéndole a Timoteo delante de la deidad, delante de Jesús, delante del Padre, delante del Espíritu Santo. Eso es lo que significa acá el término Dios, en término general. Dios es un título, amado. Y del Señor Jesucristo, ahora él hace un paréntesis. Del Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque Pablo está colocando a Jesucristo como el protagonista en este momento. En ese momento de la historia del pasado, para Pablo, Jesucristo es protagonista y para nosotros también debe ser protagonista de la salvación. Entonces Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién va a juzgar a los justos y a los muertos? El Verbo encarnado, Jesucristo, que es esa persona que militó entre nosotros hace 2000 años. El que tiene el poder en sus manos de juzgar a sus hijos desde Adán hasta nuestros días. Él es quien juzga a todos sus hijos que han muerto, que han ido al sepulcro a descansar en esa esperanza gloriosa de verlo pronto en su segunda venida. Y a los vivos, a los que permanecemos vivos, él también nos juzga. Entonces aquí se nos presentan dos juicios, un juicio de los muertos y un juicio de los vivos. Los muertos fueron enjuiciados cuando estuvieron vivos en su presente, fueron enjuiciados y bajaron a la tumba habiendo sido enjuiciados. Debieron haber bajado a la tumba habiendo sido sellados para la eternidad. Y me estoy refiriendo a los hijos de Dios que hicieron pacto con él, que hicieron pacto con Cristo, que se mantuvieron en fidelidad a él, que aún habiendo caído, como podemos ver en la historia sagrada, por ejemplo, Abraham y David en un momento cayeron, tropezaron, pero se levantaron y volvieron a confirmar su pacto de amor y lealtad a nuestro Dios. Son considerados sus hijos. Y va a juzgar a los vivos.
a nosotros que estamos vivos, todos los días se ventila en el tribunal celestial, se ventilan nuestros casos. Si hoy hemos permanecido fieles a Cristo, si ayer nos mantuvimos fieles en Cristo, ayer se ventiló nuestro caso y esa decisión y ese actuar de ayer fue anotado en los libros. Hoy también somos llevados ante el tribunal, amado. Nuestros casos se ventilan diariamente en el tribunal. El informe de nuestro actuar diario entra al santuario celestial diariamente. Y en su manifestación y en su reino. Cuando dice aquí que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, si lo aplicamos a nuestro tiempo, Cristo se manifestó en el año 1844, cuando pasó del lugar santo al lugar santísimo. Él se manifestó allí, en el lugar santísimo, para completar la obra de intercesión por su pueblo. Sí, después que Cristo salga del lugar santísimo, la obra de intercesión a favor de su pueblo, es decir, a favor de aquellos que han decidido mantenerse fieles a Cristo, estará consumado. Ya no habrá otra oportunidad, ya no habrá segundas oportunidades de gracia. Así lo hemos dicho en otros programas. Y en su reino, recordando que Cristo está siendo intronizado en su reino desde que pasó al lugar santísimo, y desde esa misma fecha Cristo se está casando con su novia. Sí, amado, su novia es la Nueva Jerusalén, como lo dice San Juan en el capítulo 21. Esa es su novia. No puede estarse casando con nosotros. Nosotros somos los invitados y Cristo no puede estarse casando con un pueblo imperfecto. Y aunque Él pide de nosotros santidad en nuestro nivel, pues no podemos casarnos con Él. No somos el objeto del casamiento de Él. Por eso Cristo se está casando con la capital de su reino. La capital de su reino es la Nueva Jerusalén. Y nosotros formamos parte de su reino. Nosotros somos los ciudadanos del reino. Así es, amado. Segunda de Timoteo 4:1. Ese es el lugar donde está escrito el texto. Fíjate lo que nos dice este libro que se llama Maranata. En la página 290 nos dice así: Cristo desea que todos comprendan los eventos relacionados con su segunda aparición. ¿Qué es lo que desea Cristo? Que todos comprendamos los eventos relacionados con su segunda aparición. ¿A cuáles eventos se estará refiriendo Cristo? Mira, el sellamiento es un evento relacionado con su segunda venida. El zarandeo dentro de la cristiandad. ¿Y qué es el zarandeo? Es una selección que hace el Espíritu Santo en medio de la cristiandad, una separación, trigo y cizaña. Eso es zarandeo. ¿Qué otro evento? Tenemos un juicio. Está relacionado con la segunda venida de Cristo, y este juicio, como acabo de decir, comenzó a efectuarse para nuestro tiempo a partir de que Cristo entra en el lugar santísimo. Otro evento que se relaciona con la segunda venida de Cristo es un decreto dominical, un evento que se relaciona con la segunda venida de Cristo, un decreto a muerte contra todos aquellos que permanezcan fieles a la ley de Jehová. Otros eventos fue la caída de las estrellas, la luna cuando se puso roja, el día oscuro, el terremoto de Lisboa, eventos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo.
el ministerio intercesor de Cristo en el lugar santísimo, en la intercesión de Cristo durante 1810 años en el lugar santo. Todos estos eventos tienen que ver con la segunda venida de Cristo y que nos van anunciando qué tan lejos está esa segunda venida o qué tan cerca está esa segunda venida. La gran apostasía que habría en el mundo, la gran apostasía que habría en la cristiandad, la gran apostasía que habría en aquellos que se llaman pueblo de Dios, eventos que apuntan a la segunda venida. El derramamiento del Espíritu Santo, sobre quienes se va a efectuar ese derramamiento. ¿Cuál es el objetivo de ese derramamiento del Espíritu Santo? El objetivo es dar el fuerte pregón. El fuerte pregón tiene que ver, es un evento más que se relaciona con la segunda venida de Cristo. El llamado de los obreros de la 11ª hora para nuestro tiempo. Estamos en la hora 11. Sí, amado, se relaciona eso con la segunda venida de Cristo. Y finalmente el cierre de la puerta de la gracia en forma general, recordando, como hemos estudiado anteriormente, que la puerta de la gracia tiene un cierre previo en el cual también tenemos que estar muy pendiente. Y ese cierre previo de la puerta de la gracia tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Cristo desea que nosotros comprendamos todo eso. Cristo desea que nosotros comprendamos el misterio que encierran los 144,000. Cristo desea que comprendamos completamente el misterio de la Gran Babilonia y su día falso de adoración. Cristo quiere que comprendamos lo complicado, lo expreso que lleva el sello del Dios vivo para nuestro tiempo, la importancia que reviste ese sello. Cristo desea que entendamos eso. Cristo desea también que entendamos que debemos divorciarnos de todos los aspectos del mundo y dejar que el Espíritu Santo transforme totalmente nuestro ser, nuestra mente. Cristo desea que nosotros entendamos eso. Y nos sigue diciendo el libro: las escenas del juicio se desarrollarán en la presencia de todos los mundos. Ya lo hemos dicho en otra ocasión. El juicio está en la presencia de los mundos no caídos. Dios como tal no necesita llevar registros porque Él lo sabe todo, la deidad lo sabe todo. Sin embargo, los mundos no caídos no son omniscientes, no son omnisapientes. Ellos necesitan ver este juicio y nosotros también como humanos que estamos en esta lucha por alcanzar la inmortalidad, también necesitamos ver cómo se desarrolla ese juicio, ¿verdad? Tenemos que saber cuáles son los ingredientes que conforman a ese juicio y también tenemos que saber qué oportunidades tenemos de salvación en ese juicio. Entonces el juicio se desarrollará en la presencia de todos los mundos. Los mundos no caídos están observándonos día tras día, minuto a minuto, hora tras hora, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Somos una carta abierta para los mundos no caídos. Ellos están pendientes de que nosotros, los que hemos hecho pacto con Cristo, permanezcamos en santidad. Se preocupan por nosotros día tras día y sufren por nosotros cada vez que nosotros caemos en una de las redes de Satanás. Ellos se preocupan, se angustian y lloran también, amados. Debemos entender eso, que nuestros hermanos espirituales que están en otros mundos, los cuales no cayeron en pecado, están en agonía por nosotros, esperando que se complete la obra de salvación en este mundo, esperando, confían en que nosotros permanezcamos fieles a ese pacto de lealtad con Cristo. Nos sigue diciendo este libro: puesto que en dicho juicio será vindicado el gobierno de Dios
y su ley será presentada como santa, justa y buena. Entonces los otros mundos están preocupados porque la ley de Dios sea declarada nuevamente en el universo como santa, justa y buena, empezando en este planeta. En este planeta, la mayoría de los cristianos no quieren saber nada de la ley de Dios. Y si están relacionados con la ley de Dios, es en forma parcial. Y los mundos no caídos, los habitantes de los mundos no caídos, están deseando que nosotros, los que decimos que somos pueblo de Dios, vindiquemos esos atributos de la ley de Dios, sus atributos de santa, justa y buena. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Viviéndolos, observándolos, gozándonos en esa ley, en esos estatutos que conforman esa ley, haciendo que esa ley forme parte de nuestra sangre, de nuestros genes, y que entendamos que sin esa ley es inútil querer vivir, no percibir la existencia si esa ley no está entronizada en nosotros. Eso los mundos no caídos lo desean. Cristo lo desea, la deidad lo desea, el Espíritu Santo lo desea. Tú y yo debemos desear también eso. Mira lo que nos sigue diciendo. Vindicar el gobierno de Dios. ¿Cómo se vindica el gobierno de Dios? Cuando nosotros somos obedientes a la ley de los 10 mandamientos. De esa forma estamos vindicando el carácter de Dios, porque esa ley nos fue dada para que nosotros no pecáramos. Esa ley nos fue dada para que nosotros nos conserváramos como ciudadanos del universo, del reino de Cristo, y no como delincuentes universales. Esa ley es un cerco que la deidad nos ha dado para protegernos del maligno. Entonces, viviendo en esa ley, mi amado, vindicamos el carácter de nuestro Dios, porque esa ley se nos dio por amor a nosotros. Y en esa ley, o con esa ley, el universo entiende, comprende, confirma que Dios es amor, que hay un tirano verdadero en el universo, el cual es Satanás, que lo ha acusado, que ha acusado a nuestro Dios de ser un tirano que nos obliga a servirlo so pena de muerte. Ese es el argumento satánico contra nuestro Dios. Y nosotros tenemos que contradecir ese argumento. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo de acuerdo a su ley, a la ley de nuestro Dios, amado. Y nos sigue diciendo, se decidirá entonces todo caso en el tribunal celestial donde se está llevando a cabo este juicio. Se va a decidir entonces todo caso y a todos se les aplicará su sentencia. Nadie quedará por fuera. En este tribunal que está armado en nuestra actualidad, se llevan nuestros casos, los casos de los que hemos hecho pacto con Cristo o de aquellos que dicen que han hecho pacto con Cristo. Esos son los casos que se están ventilando en el lugar santísimo. Y si Jesús es nuestro abogado, y si Jesús es nuestro juez, juez y abogado a la vez, nosotros tenemos grandes oportunidades de salir victoriosos, porque este juicio es para vindicarnos, no para destruirnos. Los que van a ser destruidos no entran en este juicio porque ya ellos han declarado voluntariamente, han declarado mantenerse en rebelión contra la ley de los 10 mandamientos, de manera que para ellos ya el juicio ha dictaminado que son culpables. Ya para ellos podemos decir que han ido cerrando progresivamente la puerta de la gracia. Sin embargo, todavía queda una oportunidad, y es cuando se presente el evento de el fuerte pregón. Es la última oportunidad que tendrá este mundo, amado, de tomar la decisión correcta. Entonces,
Toda aquella persona que acepte el llamado en nuestros días de querer relacionarse con Cristo a través de la ley de los 10 mandamientos, relacionarse con Cristo aceptándolo como su garante, aceptando su pacto. Y recordemos que el pacto es divino. Nosotros no tenemos nada que hacer con el pacto. El pacto se nos da y lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Así es, cuando tú aceptas el pacto, entonces entras en el juicio. Si no entras en el juicio, estarás perdido. Entrando en el juicio está la garantía de la salvación. Procuremos estar en ese juicio, amado, porque en ese juicio se nos está vindicando a nosotros. Se nos está justificando. Se nos está confirmando para la salvación. Y nos sigue diciendo, se decidirá entonces todo caso y a todos se les aplicará su sentencia. Si la sentencia que se dicte en este juicio, acabamos de decir, es para vida eterna. Maravilloso. Pero los que no entraron en este juicio, la sentencia ya está dada, muerte eterna. El pecado no parecerá atractivo entonces, sino que se verá en toda su deforme magnitud. Todos verán qué tipo de relación mantienen con Dios y con sus semejantes. Así es. Entonces, los que queremos estar allí en el juicio, veremos al pecado en su magnitud deforme. Llegaremos a odiar el pecado enteramente. Pero los que no quieren entrar al juicio siguen deleitándose en los delitos y pecados. Sienten satisfacción en mantenerse en rebelión. Me preocupa mucho porque muchos cristianos actualmente están perdiendo el tiempo. ¿En qué sentido lo digo? Porque han entendido que la salvación es a través de Cristo y aparentemente han hecho un pacto con Él, pero siguen atesorando en su corazón afectos hacia el mundo, afecto hacia las cosas del mundo. Déjame decirte que por haber decidido hacer pacto con Cristo y te bautizaste, eso es hacer pacto con Cristo. Estás en el juicio porque has declarado que eres cristiano, pero en ese juicio se va a ventilar que tu corazón permanece todavía adherido a las cosas del mundo, que todavía sientes amor por las cosas del mundo, todavía no te has desprendido del mundo. Entonces, en el juicio apareceremos como hombres y mujeres de doble ánimo, que hemos querido obedecer a Jehová Dios, pero también hemos querido obedecer a Mamón, como nos dice las Escrituras, a Satanás o a las riquezas. Allí en ese juicio, al abrirse los libros, se va a notar eso. Y en ese juicio, los que hemos hecho pacto con Cristo, sinceramente o de una forma no sincera o hipócrita, se ventilarán esos casos y saldremos perdidos. Así que, amado, entremos al juicio, confiemos en el juicio, pero vivamos en santidad para garantizarnos que el veredicto será positivo para nosotros y no negativo. Negativo, muerte eterna. Positivo, vida eterna. Vamos a ver qué más nos dice. Todos verán qué tipo de relación mantienen con Dios y con sus semejantes. ¿Dónde veremos eso? En el juicio, que se ventila. Todos vamos a apreciar eso. ¿Qué tipo de relación tengo realmente con Cristo? ¿Soy un hijo sincero o soy un hijo hipócrita? Hijo sincero y hipócrita. ¿Te acuerdas de la parábola? Hijo, necesito que vayas al campo y hagas tal labor.
Y el hijo le dijo, sí, padre, sí voy. Y luego le dijo al otro hijo, hijo, quiero que vayas al campo y hagas tal labor. No voy. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad? El que dijo no voy, cumplió la voluntad del Padre, pero el que dijo sí voy y no fue, desagradó al Padre. Estos dos tipos de hijos están dentro de la cristiandad y están en el juicio ambos. El que dijo no voy, nosotros hemos dicho siempre, desde que Adán pecó, nosotros nacemos en rebelión y siempre le decimos a Dios, no, no, no quiero, hasta que el Espíritu Santo quebrantó nuestros corazones y nos dimos cuenta que vivir en rebelión no nos garantiza la vida. Quebrantados entonces sobre esa roca que es Cristo, venimos a sus pies y nos entregamos. Entonces, de ser rebeldes, de ser el hijo que dijimos que no desde que nacemos, entonces ahora vamos y cumplimos la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Sus 10 mandamientos. Los cumplimos y aprendimos a amarlos, a vivirlos y a gozarnos en ellos. Entonces en el juicio, el hijo que dijo no entrará a la vida, pero el que dijo sí y no cumplió la voluntad de Dios quedará perdido para siempre. Eso lo apreciaremos nosotros en este juicio, o se nos hará saber y ver, porque nadie va a ser enjuiciado si no tiene completa conciencia de lo que es y de lo que ha sido. Así es, amado. Bien, espero que esta corta reflexión sirva de crecimiento espiritual para nosotros. Recuerda, mi hermano, y cuando digo mi hermano me estoy refiriendo a todos nuestros hermanos espirituales de todas las denominaciones cristianas, son nuestros hermanos espirituales. El mensaje es para todos, para cada uno de vosotros o para cada uno de nosotros. No importa la denominación en que te encuentres. Tú has dicho que has hecho pacto con Cristo. Tú has declarado con tu boca que eres cristiano y por ese simple hecho has entrado en el juicio. Procura o procuremos mantenernos en el juicio como hijos ya obedientes, que hemos declarado que somos hijos de Cristo, hijos obedientes. Ya no queremos ser hijos obedientes a medias. Obedientes a medias significa desobediente. Sí, debemos ser hijos obedientes, aceptar las disposiciones que Cristo nos ha dado para nuestro tiempo, aquellas disposiciones que fueron confirmadas el 22 de octubre en 1844, cuando Cristo pasó al lugar santísimo del santuario celestial. Se abrieron las disposiciones que están allí escritas o que están presentes en el arca del pacto. Cristo las mostró. Son las mismas disposiciones del pasado, pero para nuestra dispensación también se nos presentan, también son confirmadas como imperecederas y que nosotros tenemos que aceptar si queremos permanecer en el juicio como hijos obedientes, y de esa manera entraremos a la patria celestial, porque esa será la sentencia que se dictará sobre nosotros. Un abrazo, mi amado.